Tras una dilatada trayectoria política como secretario provincial de Administraciones Públicas, concejal, posteriormente teniente de alcalde de Infraestructuras, Obras y Medio Ambiente, asesor de alcaldía como jefe de gabinete, Manuel Balsera presentaba el pasado 22 de diciembre su primera incursión, decíamos en la cuña inicial en el sumario, en el mundo, en el universo de la literatura. Lo hacía en compañía de Luis Rodríguez García en la Delegación de Cultura, con la obra Los días del frío, publicada en Le Rumeur Ediciones. Muy buenos días, Manuel o Manolo, no sé, te suelen llamar Manolo, siempre me llaman Manolo, ¿verdad? casi todo el mundo. ¿Qué tal, Manolo? Bueno, enhorabuena por este libro, esta realidad ya. La verdad es que nos ha sorprendido porque, digamos, oficialmente te apartabas del mundo de la política hacia el 2007 aproximadamente. Pero, sin embargo, digamos, el prolegómeno de este libro empieza hace casi una década, ¿verdad? Es decir, no es un tránsito rápido, ¿verdad? Sí, precisamente tiene que ver en parte por lo que has dicho, ¿no? O sea, yo hace una década pues estaba muy metido, muy inmerso dentro del mundo de la política, pero fue cuando empecé a pergeñar el libro. Pero evidentemente con la cantidad de obligaciones que mi cargo o mis cargos de aquella época me requerían, no podía hacerlo. Entonces lo fui dejando y lo fui aparcando hasta que por fin hace un par de años así pues ya lo retomé de nuevo con más seriedad y más tranquilidad, ¿no? Y luego ya pues como pasa con todos estos tipos de casos, ¿no? Ir tocando puertas a editoras hasta que una de las editoriales te diga: el proyecto me parece viable, es bonito, es atractivo y para adelante, ¿no? Bueno, entonces, ¿podemos decir que la política aniquila al idealista que prefiere la literatura o simplemente en tu caso es un cambio de etapa y de ciclo? Las dos cosas. Creo que hay mucha gente que le aniquila los ideales y otros ideales, y yo más incluso diría que incluso hasta los propios. Yo en mi caso he tratado de que no los aniquile. Yo siempre he escrito, que no siempre he publicado. Este es el primer libro, pero yo siempre he escrito porque ha sido una vocación que he tenido desde hace muchísimos años y nunca he tenido la ocasión de, de ver reflejado en un libro lo que escribía, ¿no? Pero tengo mucho escrito y siempre me ha apetecido, ¿no? O sea, con lo cual, digamos, no es una novedad para mí el hecho de escribir, estando independientemente en el mundo del sindicalismo, en el mundo de la política o en el mundo profesional de mi propia profesión como empleado público. Bueno, hablando ya del libro, de Los días del frío, hemos de decir que esta visión de la posguerra desde el punto de vista de un niño es todo un lugar común en nuestra historia de la literatura reciente, es digamos, una especie de seña incluso de identidad, casi diría yo, en concreto del relato español, que tiene un gran auge en esta época, en el periodo justamente posterior, en el periodo de posguerra. ¿Qué crees que le aporta Los días del frío, retomando ese topoide del niño que de alguna manera pues se halla en conflicto, en contraste, ¿no? su inocencia con la atrocidad de la guerra? ¿Qué crees que le aporta Los días del frío a este panorama literario tan superpoblado de novela histórica y en concreto de la posguerra? Porque se sigue escribiendo mucho sobre posguerra. Sí, bueno, en primer lugar no es una novela. Bueno, sé que es una compilación de relatos con un hilo conductor, ¿verdad? Son relatos concatenados que lo que quieren reflejar realmente es una realidad que se vivía. Sí. Para mí ha sido cuando lo comencé más que otra cosa una necesidad vital, porque lo necesitaba. Yo tuve una niñez a caballo entre los años primeros 60 hasta los 70, el libro termina en el año 1970, o sea, hace ya más de 40 años, pero no es un relato en el sentido que que nos da de manera peyorativa por parte de alguna crítica literaria y de algunos medios de comunicación. Es un reencuentro, no es para nada escrito con ningún tipo de rencor,
Es un libro que trata de reflejar simplemente algo que yo entiendo se ha escrito menos. ¿Por qué? Pues sencillamente porque al margen de la forma de escribirlo, que yo he tratado de hacerlo lo más literario posible, no es un relato literal al uso, también pues creo que lo que aporta un poco es que el marco de donde se mueven los personajes, las personas diría yo, son personajes, pero que en realidad eran personas, y somos personas, porque muchos seguimos viviendo aún, afortunadamente, es que se hace dentro del marco, ya digo, de un referente territorial muy pequeño, como es el ámbito de una aldea. Entonces, el 80% del libro, los hechos suceden en una aldea. Luego también hay ciudades, pueblos, etcétera. Sí, pero te sitúas en tu tierra de infancia, de nacimiento, en el Valle del Guadiato, en el Hoyo de Belmez, de donde tú eres oriundo, y cuentas una especie de diario, ¿no? Lo has definido en alguna entrevista, en alguna ocasión, como un diario, entrecomillado quizá, ¿no? Porque por otro lado hablamos de semi-autobiografía. ¿Dónde está el horizonte? Es que, claro, yo quiero distinguir entre memorias, sí, que no es para nada mis memorias. Normalmente quien escribe las memorias es porque ya está en el último tramo de su vida, y yo me considero que no lo estoy, que habla de todo el periodo de su vida, incluso aunque lo hubiera escrito ahora, con lo cual tampoco, porque me paro en mis 15 años. Y luego también es semi-autobiográfico porque se refleja mucho de mí, aunque no todo, ¿no? Entonces, digamos que no es una memoria, ni es una biografía literal, sino, bueno, es una especie de compendio de cosas que ocurrían, pero que al mismo tiempo que los personajes que van saliendo en el libro, en el relato, salen como tales, a mí lo que más me interesaba sobre todo era que la gente que lo vivió lo recuerde, y los que no lo vivieron lo conozcan, cómo se vivía realmente en muchos aspectos de la vida de entonces, en aquellos sitios tan perdidos, donde las distancias eran cortas, eran largas entonces, pero ahora son muy cortas. Claro. O sea, me decía el día de la presentación la alcaldesa de Belmez que por qué, al ser una aldea de Belmez, por qué no le había dado más protagonismo a Belmez, en vez de a El Hoyo, que es la aldea, y está apenas a 7 kilómetros. Entonces yo le dije prácticamente y de manera literal, señora alcaldesa, Aurora, se llama Aurora Rubio, no se lo di sencillamente porque para mí entonces 7 kilómetros era un mundo. Hoy no, evidentemente, pero claro, entonces lo era. Sí, porque además por tu parte hay, digamos, una querencia o un gusto especial en el libro por poner de manifiesto, digamos, hablar muy de cerca de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, no solo estamos hablando de un gran periodo, una etapa importantísima a nivel histórico, sino que tú has querido dedicar gran parte de esta obra a detenerte en los pequeños detalles, ¿no? Cómo era el día a día de todas estas personas y construir a partir de ahí un retrato de la sociedad bastante realista, ¿no? Sí, sin llegar a profundizar mucho, porque si no, seguramente me hubiera salido algo parecido al Quijote. Así empezó Cervantes, escribiendo una pequeña novela. No lo digo en el sentido de calidad, sino en el sentido de cantidad, no hubiera salido grande, ¿no? Yo lo que he querido es perfilar, dar matices, reflejar cosas de una manera simple, pero tratando de lo más amena posible, que se hagan las personas que no lo vivieron, como he dicho antes, pero sí los que lo vivieron allí o en otros sitios de la provincia de Córdoba o incluso de otras provincias similares, de Andalucía sobre todo, y de Extremadura, el hecho de cómo se vivía. Y seguro que a muchos les traerán muchos recuerdos, y paradójicamente en tiempos tan difíciles, tan malos, para casi todo. Sin embargo, yo creo que le quedará, espero, un buen regusto, porque para muchos será como volver a su niñez. Para mí lo ha sido. Sí, bueno, de hecho, ya podríamos decir que este libro, que llega más de 40 años después, como bien comentabas hace un rato, pues de alguna manera te ha
te ha curado, te ha aliviado, te ha servido de reencuentro y también de reconciliación con un periodo difícil, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Sí, y además me ha servido también para reencontrarme conmigo mismo y con mis propias raíces, con la tierra, la tierra al final, si nos damos cuenta, si nos paráramos a pensar, veríamos como, sobre todo en ciertas épocas de este siglo pasado y en ciertos marcos territoriales, la tierra tira mucho. O sea, donde se ha vivido los primeros 15 años de tu vida, te marcan mucho. Y tienes como una necesidad de recuperar esos tiempos, aunque solo sea en letra impresa. Porque en la cabeza lo seguimos teniendo todo, nuestra niñez, nuestra juventud, y bueno, y todo lo demás de la vida, ¿no? Todas las demás etapas que vamos cubriendo, ¿no? Pero yo creo que a mí me apetecía mucho y necesitaba hacerlo. Que además de mi memoria lo tengo en un libro y que además que eso cientos de personas puedan compartirlo conmigo, pues me hace muy feliz. Entonces no es un tópico, ¿no? Que la literatura puede ser en alguna medida una necesidad vital, ¿no? Sí, yo creo que hay tres tipos de escritores. El escritor vocacional que escribe, que es en el sitio donde yo me incluyo, que es el que escribe sin pensar que algún día puede ni tan siquiera publicar, sino simplemente porque lo necesita y le gusta, vocacional. El escritor profesional, bueno, porque normalmente desde muy joven, hay excepciones, ¿no? Saramago hasta los 60 no publicó el primer libro de éxito, pero bueno, normalmente se empieza más joven y se tiene un cierto éxito. No todos al mismo nivel, evidentemente, si no había bestsellers, ¿no? Y luego está, bueno, pues el escritor de encargo, que se llama, ¿no? Normalmente este tipo de escritor es el triunfador en otras facetas de la vida, que van al contrario de los que vamos los vocacionales. En vez de ir a las puertas de las editoriales y decir, oye, ¿os gusta esto? Lo publicamos. Es al revés, a ellos le vienen las personas que son muy famosas por ser artistas, políticos, etcétera, tal, que triunfan tanto en la vida que requieren que, oye, hay que escribir algo y le ayudan incluso a escribir pues sus vivencias, sus cosas, sus experiencias y su sabiduría, ¿no? Más o menos yo creo que estoy en el primero de esos. Tú estás dentro de ese primer módulo de escritores vocacionales y por eso, digamos que de una forma casi espontánea, ¿no? O casi instintiva, pues decides que te quieres poner a reflejar, a poner a través del código de la escritura sobre el papel todas esas vivencias. Es decir, que aunque el entorno y el contexto espaciotemporal sea el de la posguerra española, evidentemente es algo importante y determinante, no hay en el libro, digamos, una lectura política o, digamos, panfletaria. Política sí, panfletaria no. Política sí, me explico, porque todos somos personas políticas, todos hacemos política a cada minuto de que estamos hablando, porque es inevitable y además creo que es así y debe ser así. Sí, yo me refiero a política en este sentido, en el sentido de enviar un determinado mensaje partidista, digamos. No, porque aunque se reflejan situaciones que funcionaban porque la política derivó en eso, y no solo la política, sino incluso una guerra y muchas más cosas, pues no está escrito, como dije al principio, con ese ánimo ni revanchista, ni de revisión de la memoria, ni de reivindicación de nada. Lo cual es muy interesante porque mucho más de lo que nos gustaría, no solo desde la literatura, sino también desde el cine y la televisión, se cae un poco en el maniqueísmo de, bueno, de lo que tú decías, ¿no? De un poco esa actitud revanchista, esa necesidad de volver a, digamos, a poner el pie en el mismo sitio, ¿no? Vamos en los días del frío a descubrir más bien la óptica o la experiencia, ¿no? Evidentemente in situ y por eso y por tanto pues muy determinada por todo lo que sucede, ¿verdad? Sí, y todo lo que pueda salir o que se pueda entender de otra manera distinta será porque salga de que cada persona lo entienda como quiera entenderlo de la lectura.
Pero la lectura, o mejor dicho, la escritura cuando se escribió, ya digo que lo que trataba de reflejar es unos personajes como coartada, entre comillas, de que esos personajes reflejaran todo su entorno. Cómo se vivía en ese sitio, pues en todo, vamos, incluso en situaciones, pues el libro es prácticamente un poco antropológico incluso. Hay que decirle a los que quieran tener ganas de comprarlo y de leerlo, que incluso al final viene un glosario de unas 100 y pico de palabras que se utilizaban mucho en aquella época y que hoy se utilizan o nada o muy poco. Pues ahí hay otra intencionalidad, y es de recuperar también cosas, en este caso palabras, que formaban el vocabulario cotidiano de la gente de entonces, ¿no? Bien, me parece, es memoria, todo es memoria, claro, pero no es memoria histórica en el otro sentido que se le está dando mucho en los últimos, sobre todo en el último lustro. Ojo, que con esto no quiero decir que las personas que estén haciendo ese tipo de trabajo de recuperar memoria o de tal, siempre que no lo hagan con ningún tipo de revanchismo y nada, porque entre otras cosas ya hace tantísimos años que fue nuestra guerra, que remover en el sentido revanchista creo que no tiene ningún sentido. Ahora, remover para hacer justicia, para que lo que quedó sin cerrar se cierre, yo es que lo creo que debe de ser en el plan positivo, que se cierre, para que ya de por fin, pues todos los españoles que vivieron aquella época, que no las vivimos, porque nacimos en décadas posteriores, y que por supuesto es casi la prehistoria para otros, los más jóvenes de ahora, pues que no sean más que una herida bien cicatrizada y que las cicatrices pues cicatricen bien y no se reabran. Pues con ese mensaje de optimismo evidentemente y pacífico, y como digo, Manolo, podríamos hablar de tu estilo, de la técnica, pero a mí me gustaría que nos leyeras, como nos decías en el corte, esa idea tan buena de que nos leyeras un poquito, un pequeño fragmento que yo creo que va a hablar muchísimo mejor que todo lo que podamos explicar sobre la manera, el arte poética, digamos, de Manolo Balsera delante de la hoja en blanco. ¿Qué nos puedes leer? Pues mira, el libro tiene más o menos dos partes. Una que es la de la generación posterior a la mía, anterior a la mía, y otra de mi generación, de los niños de entonces y de los niños de después, ¿no? Como el tiempo en televisión siempre es oro. Sí. Pues me voy a limitar a leer unos párrafos breves de la época más cercana a la que yo viví cuando yo era pequeño, chico que decíamos entonces. En este caso es del capítulo que yo le he llamado El verano. Hay otros capítulos pues son distintos, ¿no? El paseo, la iglesia, las fiestas populares, en fin. En este caso es el verano. Los días de verano eran lentos y pesados como un costal de arena, hasta que el sol, cansado ya de restregar su caliente aliento, por fin caía detrás de la atalaya. Los sarmientos de las parras, arrastrándose sobre el suelo rojizo y pedregoso de la falda de los cerros, comenzaban a tostar los bordes de sus pámpanas y las uvas maduraban lentamente esperando su septiembre de vendimia. Entonces comenzaban unos días donde los chiquillos disfrutaban de las tareas artesanales del pisado de la uva, en las casas donde los dueños tenían alguna haza de tierra dedicada a esta labor. El mosto fluía espeso y turbio por la salida de la gran artesa de madera. El olor impregnaba toda la calle y los cuerpos pegajosos de los niños comenzaban a atraer a las ávidas y golosas moscas. Como todos los años, septiembre venía y traía en sus últimos días el final del verano. La escuela esperaba de nuevo. Los amigos seguían estando en el mismo sitio. Las sensaciones y emociones seguramente eran otras. Todos los mismos, aunque con unos centímetros de más. Las madres comenzaban a afanarse en la búsqueda de la ropa para los próximos meses y el otoño esperando con sus vientos frescos, los inevitables chaparrones y sus lánguidos atardeceres.
Bueno, pues con estas bellísimas palabras, con esta descripción tan acertada que nos ha trasladado, yo no sé si a vosotros os ha pillado atentos, porque a mí me encanta que de vez en cuando hablamos de literatura pues podamos conocer al autor de verdad, y la única manera de conocerte, realmente de conocer tu entraña, es leer este libro. Por eso, aunque ya la presentación, decíamos, tuvo lugar hace un par de semanas, el 22 de diciembre, invitamos a todos los espectadores que se hagan con él, que lo visiten. ¿Podemos encontrarlo en cualquier librería, Manolo? Pues actualmente hemos tenido problemas con el ISBN, con el depósito legal, sí. Ya lo tenemos resuelto. En la próxima semana, posiblemente la próxima semana, esté en la librería Luque y en la librería Universita. Muy bien. Ahora mismo lo en estamos... internet, me imagino. En internet se puede solicitar para pedirlo. Y bueno, y no quisiera dejar pasar la ocasión, si me permite, claro. del agradecimiento a la editorial Le Rumeur, que es una editorial del Valle del Guadiato, que se dedica precisamente a este tipo de cosas, a personas que nunca hayan escrito o que hayan escrito poco y que sean, además de aquí, de la provincia de Córdoba, puedan hacer lo que yo he podido hacer afortunadamente, ¿no? Bueno, pues esperando que por supuesto sea el primero, porque no te he preguntado si hay proyectos futuros, pero me imagino que sí, que una vez que empieza uno le entra el gusanillo y ya quiere continuar. Esperamos que el siguiente libro llegue pronto, o que llegue bien, que es lo más importante, y que puedas contar con nosotros y venir a visitarnos. Sí, efectivamente yo pensaba que esto era una frase hecha que siempre se dice: cuando se empieza se continúa. No, pero sí es verdad. Pero efectivamente tengo un medio libro, porque lo tengo a mitad escrito, y también tengo algo de poesía también escrito, y esperemos que, bueno, si no pronto, que bien, como tú has dicho. Exactamente, que esto necesita su tiempo. Exactamente. Así que en el periodo que Manolo Balsera considere necesario, pues tendremos la oportunidad de volver a deleitarnos con su prosa o con su lírica. Muchísimas gracias, Manolo, por habernos visitado, y bueno, muy buena suerte, que el libro vaya genial. Gracias a vosotros por preocuparos del tema de la cultura y de los libros y de los humildes escritores que empezamos.